Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Ramírez, yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. La idea de hoy es hablar sobre un artículo publicado el 9 de marzo en la revista The Lancet, que titula Un curso clínico y factores de riesgo para mortalidad en pacientes adultos hospitalizados con COVID en Wuhan, China, un estudio de cohorte retrospectivo. La idea del plan de trabajo el día de hoy es hacer una introducción muy breve. Realmente no voy a ahondar mucho en la parte de epidemiología, de microbiología, diagnóstico y tratamiento, pues porque ya han habido previamente otras sesiones en donde se ha hablado de esto de manera detallada. Vamos a hacer más bien un desglose del artículo en cuanto a los métodos, sus desenlaces, cómo hicieron el análisis estadístico, cuáles fueron los resultados y lo que discuten los autores con respecto a sus hallazgos y la conclusión. Y finalmente vamos a hacer pues como un análisis crítico basándonos en las guías JAMA y algunas consideraciones posteriores con respecto a este estudio. Entonces, de manera introductoria, ya todos sabemos, a finales de diciembre del 2019, en la provincia de Hubei, en Wuhan, en China, se empezaron a iniciar unos brotes de neumonía grave que fueron asociados pues como a síndrome de dificultad respiratoria, y alrededor de estos pacientes había una exposición en un mercado pues en el centro de Wuhan asociado pues como a comercialización de animales silvestres. Alrededor del 31 de diciembre, China informó sobre estos casos y empezaron una serie de publicaciones de casos descriptivos sobre este coronavirus, y finalmente el 7 de enero fue que se logró aislar e identificar este microorganismo. Entonces, del 7 de enero y las finales de diciembre hasta ahorita, a hoy 13 de abril del 2020, vemos cómo ha habido una gran exposición en cuanto al coronavirus, y vemos como alrededor de 1.854.464 hasta este momento tenemos confirmados de casos. Vamos viendo cómo dentro de los principales países que se encuentran afectados encontramos a Estados Unidos, España, Italia, Francia y Alemania, y llevamos alrededor de unas 114.331 muertes. En Colombia, hasta ahora confirmados, por la última vez que la revisé, que fue ahorita en la madrugada, 2.776 casos confirmados tenemos en Colombia, con unas muertes de 109 personas. Entonces, quise traer a colación esta parte introductoria con respecto a esta imagen, y es que normalmente esta imagen hace mucha alusión a esta pirámide que encontramos acá, y es que hoy día lo que más conocemos sobre esta enfermedad es lo que encontramos en esta punta del iceberg. Normalmente los primeros reportes que salieron pues de series de casos, la mayoría ya con una neumonía, y casi todos eran aportando información sobre el espectro más avanzado de la enfermedad. Generalmente nosotros tendemos en estos brotes iniciales a conocer más sobre la enfermedad grave y la enfermedad severa, con un desconocimiento realmente de lo que está pasando en la enfermedad leve y asintomática. Entonces siempre tendemos, como en estos primeros casos, a escuchar más sobre los pacientes que están más comprometidos. Este es un informe publicado el 16 de marzo por JAMA, que me pareció traerlo a colación, y es que los editores se han dado cuenta que algunos de los pacientes descritos en varios de los estudios, a veces incluso con autoría superpuesta, digamos que han sido reportados en más de un artículo. Entonces ellos hacen como un llamado a que por favor estos investigadores y los autores de los artículos notifiquen si están incluyendo pacientes de otros estudios y el por qué lo están haciendo, puesto que esto puede llevar a un registro científico inexacto, haciendo que realmente la prevalencia de la enfermedad, digamos que no se estime muy adecuadamente, y puede impedir incluso metaanálisis válidos a futuro. Y realmente no solo va a afectar esa comprensión de cómo se comporta la enfermedad, sino que realmente nos va a llevar a que nosotros hagamos cambios inapropiados pues, en la atención clínica. Entonces, como ya ahondando un poco y entrando en contexto, esto es un caso real. Tenemos un paciente de 68 años de edad, sin antecedentes patológicos. Él consulta por un cuadro clínico de 10 días de evolución, inicialmente síntomas gripales, por lo cual decidió aislarse en su casa. Sin embargo, los últimos días inició con una fiebre muy alta objetiva, tos seca, sin expectoral, muy asténico, muy dinámico, y durante los últimos días con mayor disnea. Al interrogatorio nos informa pues que la esposa hace aproximadamente 15 días inició con un cuadro gripal,
y ella trabaja pues en el sector de la salud. Al ingreso el paciente con una temperatura de 38 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial de 135/78, una frecuencia respiratoria de 23, saturando 91 al aire ambiente, 91% al aire ambiente, un murmullo vesicular disminuido y una PAFI de 187. Se le realiza una radiografía de tórax, que esta es la que les muestro acá en la pantalla, donde se ven unos infiltrados bilaterales. Y el médico que lo atiende decide pues solicitarle unos estudios básicos, inicialmente un cuadro hemático donde tiene unos linfocitos de 700, una creatinina de 0.85, un dímero de 532, una troponina de 10 y una LDH de 390, la ferritina de 1000. Otros estudios que quedan pendientes, el médico decide hospitalizarlo. Durante la hospitalización se confirma que el paciente es positivo para COVID y el médico durante la hospitalización, viendo como la dinámica de estos exámenes, se hace la pregunta si este paciente posiblemente tenga un peor pronóstico o no. Entonces, de ahí que queríamos hacer como un ahondaje sobre esta parte, sobre realmente cómo es el curso clínico y los factores de riesgo para mortalidad en estos pacientes hospitalizados con COVID en la ciudad de Wuhan. ¿Cuáles fueron los objetivos de este estudio? Realmente lo que ellos trataron fue como explorar esos factores de riesgo en los pacientes confirmados con COVID, quienes habían sido ingresados hasta el 31 de enero del 2020, y describir cuál era ese curso clínico de sus síntomas, si había o no presencia del virus durante la hospitalización y cómo eran esos hallazgos de laboratorio en el transcurso de esto. El diseño del estudio fue un estudio de corte retrospectivo, incluyeron pacientes mayores de 18 años, el diagnóstico lo hicieron en base a las guías de la OMS para ese entonces. Ellos incluyeron pacientes desde el 29 de diciembre del 2019 hasta el 31 de enero, y habían dos hospitales a los cuales estaban asignados estos pacientes, el hospital de Jinjiang y el hospital pulmonar de Wuhan. Estos dos hospitales eran los que habían sido asignados para que todos los pacientes confirmados con COVID fueran trasladados a estos centros. Y ellos definieron de todos estos pacientes cuáles finalmente habían muerto y cuáles se les había logrado dar de alta. Dentro de la recolección de datos, ellos hicieron toda esta parte por medio de recolección de historias clínicas electrónicas, tomaron todos los formularios de registros de casos dados por el Consorcio Internacional de las Infecciones Respiratorias Agudas y Emergentes de la OMS. Es un ejemplo del formulario. Uno cuando revisa el formulario realmente es un formulario extenso de aproximadamente unas 15 hojas donde piden múltiples datos demográficos, de variables hemodinámicas, de desenlaces. En cuanto a la recolección de datos del laboratorio y la confirmación del diagnóstico, antes del 11 de enero, estos pacientes, digamos que en hospitales locales no tenían pues la prueba disponible, entonces realmente estos eran los centros que estaban asignados pues para realizar las pruebas, el CDC de China, la Academia Militar de Ciencias, el Instituto de Virología de Wuhan y la Academia China Médica de Ciencias. Ellos lo que hicieron fue, por medio de secuenciación masiva paralela y la PCR transcriptasa reversa, hicieron pues el diagnóstico a estos pacientes. ¿De dónde recogieron los datos? ¿De dónde hicieron las muestras? De los hisopados nasales y faríngeos, del esputo, del líquido broncoalveolar, y ellos analizaron, pues hicieron todo el panel infeccioso, determinando pues si había o no influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, SARS-CoV y MERS-CoV. Además de esto, ellos también obtuvieron otras muestras en frotis de garganta para hacer como una reevaluación de la PCR para SARS-CoV cada 2 días y determinar o no la persistencia del virus hasta los desenlaces. Y normalmente hacían como una serie de criterios para definir cuándo se les hacía, generalmente después de la remisión clínica de los síntomas en fiebre, tos y disnea, y solo se obtuvieron realmente datos cualitativos. Pero entonces, ¿cuáles eran los criterios de alta hospitalarias que ellos utilizaron? Ellos les dieron de alta a aquellos que tuvieran ausencia de fiebre durante al menos 72 horas, que tuviesen mejoría pulmonar importante que hubiese sido evidenciada en la tomografía de tórax, que hubiese una remisión clínica de síntomas respiratorios que no especifican pues, el tiempo, y que hubiesen 2 muestras de frotis de garganta negativas para ARN SARS-CoV que hubiesen sido obtenidas con 24 horas de diferencia. Dentro de los laboratorios de rutina solicitaron un panel básico, hemograma, perfiles de coagulación, la parte de la función hepática, electrolitos, lactato de deshidrogenasa, las enzimas miocárdicas, y la parte de reactantes solicitaron interleucina 6, procalcitonina, ferritina sérica, y solicitaron radiografía de tórax o tomografía. La frecuencia con que se realizaban cada uno de estos exámenes era en base pues, al médico tratante. ¿Cuáles fueron las definiciones que ellos utilizaron para cada una de la terminología? Entonces, digamos, para fiebre, ellos consideraron que fiebre era una temperatura axial
de al menos 37.3. Sepsis y shock séptico se basaron pues en la tercera definición del consenso internacional publicado en el 2016. Y para infección secundaria, ellos mencionaron que ellos consideraran que el paciente estaba con una infección secundaria cuando tenía síntomas clínicos o signos de neumonía o bacteremia, donde hubiese un cultivo positivo, ya fuese de tracto respiratorio inferior, como esputo, aspirado endotraqueal o líquido broncoalveolar, o unos hemocultivos 48 horas después del ingreso de estos pacientes. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria y neumonía asociada al ventilador, ellos se basaron en las guías ITSA para la parte de la neumonía asociada al ventilador y utilizaron los criterios Berlin para el SRA. La lesión renal aguda también se basaron en las guías CADIGO para este momento. Y en cuanto a la lesión cardíaca, acá ellos lo que definieron era que pacientes presentaban esta lesión cuando tuviesen niveles séricos de troponina y de alta sensibilidad por encima del percentil 99, del límite superior, o se mostraran nuevas anormalidades en la electrocardiografía y en la ecocardiografía. Entonces, cuando uno se mira cuáles eran estas anormalidades, ellos mencionan que sacan como los criterios para mirar estas anormalidades de este estudio del 2017, en donde fue como mirar la lesión cardíaca asociada o no con mortalidad en pacientes con virus de influenza H7N9, y se encuentran que aparte de los biomarcadores, vemos como los cambios electrocardiográficos, cualquier arritmia, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, entre otros, se encontraban pues como criterios. Si tuviesen nuevas anormalidades ecocardiográficas o que hubiese un empeoramiento del estado basal de la parte de la fracción de eyección o algún tipo de alteración en la motilidad de la pared o incluso a evidencia de presión arterial pulmonar elevada, y si hubiese manifestaciones clínicas compatibles con falla cardíaca, con miocarditis, con choque cardiogénico o infarto de miocardio. ¿Cuáles fueron o cómo ellos clasificaron la enfermedad por coronavirus? Ellos lo que hicieron fue basarse en ese momento en el consenso que había de la versión número 6 para ese momento, en donde clasificaban en casos leves pacientes con síntomas muy escasos que no tenían realmente imágenes de neumonía en la imagen, casos moderados donde ya había fiebre y ya empezaban a haber hallazgos radiológicos, y unos casos graves donde empezaba el paciente a tener taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto, empezaba a estar desaturado con 93%, con una presión arterial de una PAFI menor a 300, acomodada pues a la altitud, y se consideran también casos graves aquellos pacientes que tuviesen una imagen de tórax donde hubiese un compromiso más del 50% en progresión durante las siguientes 24 o 48 horas, y casos críticos donde los pacientes requirieran ventilación mecánica secundaria pues a falla respiratoria, que estuvieran con shock o alguna otra disfunción de órgano que requirieran monitoreo en UCI. ¿Cuáles fueron esos análisis? ¿Cómo hicieron ese análisis estadístico? Entonces ellos utilizaron varias pruebas para lograr comparar esas diferencias que se encontraron entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Ellos lo que hicieron fue hacer un análisis univariable y multivariable, y para evitar ese sobreajuste al momento de hacer ese análisis, lo que hicieron ellos fue a escoger 5 variables. Esas 5 variables fueron edad, enfermedad coronaria, el SOFA, la linfopenia y el dímero D. Ellos también hicieron como varios análisis y modelos lineales como para determinar posibles diferencias que se encontraran en los pacientes en cada uno de los hospitales, como recordemos que fueron 2 hospitales a los que fueron asignados, y se consideró estadísticamente significativo un alfa de menos de 0.05, y los análisis estadísticos se realizaron pues por medio de este software. Entonces, en cuanto a los resultados que mencionan, en total fueron 813 pacientes que se confirmaron pues con COVID. De estos pacientes que habían sido confirmados antes del 31 de enero del 2020, ellos mencionan que 622 pacientes fueron excluidos porque para ese momento ellos seguían hospitalizados, pero no habían presentado el desenlace, es decir, no se habían muerto ni se les había dado de alta. Entonces, en total quedaron con 191 pacientes, de los cuales 135 quedaron en el hospital de Jinjitan y 56 en el hospital pulmonar de Wuhan. Entonces, de esos 191 pacientes, 54 fallecieron y 137 se les logró dar de alta. Dentro de las características demográficas en estos pacientes vemos como la edad, un promedio de 56 años, ellos tenían un rango entre los 18 y los 83 años, la edad fue 56. La mayoría de los pacientes fueron hombres, alrededor de 62%, como tal. Las comorbilidades, como ustedes ven acá, se encontraron casi en un 50% de estos pacientes,
e incluso en los pacientes que no sobrevivieron, más del 50% habían tenido una comorbilidad. Dentro de las comorbilidades más prevalentes encontramos en un 30% hipertensión, encontramos en un 19% diabetes y hasta en un 8% enfermedad coronaria. Dentro de las características clínicas encontramos que la frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto las encontramos en el 29% de los pacientes que habían sido inicialmente ingresados, y de estos vemos que de los pacientes que habían fallecido, el 63% habían presentado esta manifestación clínica y solo el 16% de los que se les había dado de alta la habían presentado. En cuanto a la fiebre, miremos que realmente fue el 94% total, no hubo variación pues, en cuanto a los que sobrevivieron o no sobrevivieron. La tos fue el siguiente síntoma más frecuente junto con el esputo, las mialgias y la fatiga, tampoco habiendo pues como unas diferencias significativas entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Vemos como el SOFA score inicialmente en estos pacientes era de 2 y en los pacientes que habían fallecido, la mayoría habían tenido pues un SOFA de 4. Y la enfermedad o la gravedad de la misma, ellos la clasificaron acá en este cuadro en general, grave y crítica. Vemos como los pacientes que habían presentado enfermedad crítica desde el ingreso había sido un 28% y de los que habían muerto en total el 78% habían estado con una manifestación crítica de la enfermedad, y dentro de la población de los que habían sobrevivido, pues que se les había dado de alta, la parte general y la parte de gravedad, entre un 53 y un 39% de estos pacientes. Dentro de las características de los paraclínicos que se evidenciaron en ellos, vimos como una leucocitosis mayor a 10.000 se encontraba en el 21% de los pacientes que habían sido ingresados por COVID. De los pacientes que habían fallecido, el 46%, casi la mitad de esos pacientes habían presentado como tal la leucocitosis, y vemos como la mayor parte, incluso los pacientes que se les había dado de alta en un 20 hasta un 69%, realmente los recuentos de leucocitos eran por debajo de 10.000. En cuanto a la linfopenia, ellos mencionaban un valor menor a 800. Vemos que el 40% de los pacientes que ingresaron con COVID presentaban linfocitos menores a 800, y de los que habían fallecido era alrededor del 76% que habían presentado esta linfopenia versus el 26% de los que se les había logrado dar de alta. En cuanto a la trombocitopenia, vemos que en total un 7% de estos pacientes realmente al ingreso la habían presentado, de los cuales el 20% de los que habían muerto habían presentado esta trombocitopenia, y muy pocos de los que se les había de alta se les había manifestado. Dentro de la parte de la lactato deshidrogenasa, que ellos ponen un valor de corte mayor a 245, vemos como más de la mitad de estos pacientes tenían elevación desde el ingreso de la lactato deshidrogenasa, y vemos acá como el 98% de aquellos que habían fallecido habían presentado valores por encima de 245, y la mitad, incluso estos pacientes que habían sido dados de alta, presentaron también la elevación. En la troponina, que ellos mencionaron un valor positivo para mayor de 28, vemos como los pacientes que ingresaron, el 17% de ellos habían presentado elevación de la misma, y cerca de la mitad de los pacientes que habían fallecido presentaron elevación mayor de 28 versus los que se les había logrado dar de alta. En cuanto al dímero D, vemos que ellos lo clasifican en varios valores de 500 a 1000 y mayor a 1000, y vemos como los pacientes con el dímero D mayor a 1000 fue casi en la mitad de los que habían ingresado por enfermedad de COVID, y el 81% de los pacientes que habían ingresado, no habían sobrevivido, habían presentado un dímero D elevado mayor a 1000, y un 24% de aquellos que se les había logrado dar de alta, pues solo tenían el dímero D mayor a este rango de referencia. En cuanto a la ferritina, ellos consideran un valor de mayor de 300. Vemos que el 80% de estos pacientes inicialmente que habían ingresado por COVID tenían una ferritina mayor a 300, y de estos realmente el 96% de los que habían muerto la habían manifestado, pero también un 71% de los pacientes que se les había logrado dar de alta también la presentaban. Vemos la parte de la procalcitonina, como inicialmente la mayoría de estos pacientes se encontraron una procalcitonina por debajo de 0.5, incluso por debajo de 0.1. Los pacientes que ingresaron, el 70% solo presentaban en este valor. Y vemos como el valor de 0.5, mayor a 0.5, el 25% de los pacientes que habían fallecido la habían presentado. Y vemos como el 84% de los pacientes que se les había logrado dar de alta tenían una procalcitonina por debajo de 0.1. Dentro de las características imagenológicas se encontró que
todos presentaron pues manifestación. Realmente la manifestación más frecuente fue la infiltración pulmonar bilateral en un 75%, de los cuales realmente no hubo como muchas diferencias entre cada uno de los grupos que murieron y los que sobrevivieron. Incluso el infiltrado pulmonar bilateral estuvo en el 83% de los que fallecieron, y el infiltrado pulmonar bilateral también estuvo en el 72% de los pacientes que se les dio de alta. Vemos acá de pronto la opacidad en vidrio esmerilado, donde encontramos que el 81% de los pacientes que habían fallecido lo habían presentado, y más o menos el 67% como tal, sin una diferencia pues como significativa. En cuanto a los tratamientos recibidos, vemos como los antibióticos, el 95% de los pacientes que se había remitido a esa institución ya estaban con manejo antibiótico. No había diferencias entre los que habían sobrevivido y los que se les había dado de alta. El 21% de estos pacientes habían recibido una terapia antiviral. Ellos mencionaban que habían recibido lopinavir y ritonavir, y también les habían agregado oseltamivir, justificando pues que estaban como en la era pues de la influenza. Y vemos que tampoco había diferencias significativas en cuanto a los sobrevivientes y no sobrevivientes. Los corticosteroides, ellos venían recibiendo, el 30% de ellos ya lo habían recibido, y la mayoría de los pacientes que no lograron sobrevivir, casi que la mitad, habían estado recibiendo corticosteroides. La inmunoglobulina casi en un 24%, y sobre todo en los pacientes que habían fallecido como en un 67%. La necesidad de oxígeno por cánula nasal alto flujo fue necesaria en el 21% de los pacientes, sobre todo en aquellos que no sobrevivieron. Casi más de la mitad requirió de esta parte, al igual que la ventilación mecánica, que fue en un 44% versus en un 1%. Y acá en la parte de ventilación mecánica vemos como 32 pacientes, de los que habían ingresado, que en total fueron 17%, vemos que 31 de estos pacientes habían necesitado, de 31 de estos pacientes habían fallecido. Y vemos como la terapia ECMO se había necesitado en 3 pacientes, y de esos 3 pacientes, los 3 pacientes habían fallecido como tal. Dentro de la descripción del curso clínico de la enfermedad, vemos que esta tabla, que creo que ya muchos la han visto por ahí, y es donde ellos describen el tiempo de inicio desde los síntomas y durante la hospitalización. Entonces vemos como el tiempo de inicio de los síntomas desde la fiebre y la tos está desde el primer día. Normalmente la fiebre más o menos al día 12º digamos que desaparece, y la disnea, en tanto los pacientes que sobreviven como los pacientes que fallecen, alrededor del día 6º o al día 7º empieza a aparecer, y normalmente entre 3 a 5 días posteriores al inicio de la disnea, estos pacientes digamos que requieren ingreso a la UCI, y normalmente en los pacientes que presentan estas manifestaciones más o menos entre el día 9, ustedes ven acá, y entre el día 10 presentan la sepsis, 2 días posteriores hacen un síndrome de dificultad respiratoria, y finalmente 3 a 4 días posteriormente hacen como una lesión cardíaca aguda, y luego hacen toda la parte de disfunción orgánica. Y siempre en estos pacientes ellos lograron identificar más o menos al día 17 una infección secundaria. Vemos cómo la persistencia y cómo la detección del RN del SARS-CoV fue persistente en cada uno de los 2 grupos de sobrevivientes y no sobrevivientes, y hay que tener en cuenta que esta descripción de estos síntomas y el curso clínico de estos síntomas eran pacientes hospitalizados que de entrada pues ya estaban con algún grado de gravedad de la enfermedad. En cuanto a los desenlaces, encontramos que los pacientes, más de la mitad habían entrado con sepsis, y el 100% de los pacientes que habían fallecido habían presentado sepsis. La falla respiratoria la encontraron en un 98% de los pacientes que habían fallecido versus el 36%. El síndrome de dificultad respiratoria también fue muy frecuente en los pacientes que habían fallecido, casi que el 93% la habían presentado. Y vemos como la infección secundaria, que se encontró en el 15% de los pacientes al inicio, el 50% de todos estos pacientes que habían fallecido presentaron una infección secundaria. En cuanto a la lesión cardíaca aguda, vemos que desde el ingreso el 17% la habían presentado con los criterios que les había mencionado, y más de la mitad de estos pacientes que habían fallecido habían presentado lesión miocárdica, a diferencia de los pacientes que se les había dado de alta. En cuanto a la admisión a la UCI, vemos que el 26% requirieron el ingreso, y el 72% de los pacientes que habían fallecido habían ingresado a la UCI versus el 8% de los que se les había dado de alta. Vemos como la estancia durante la UCI realmente no hubo como diferencias, realmente entre 8 a 7 días la estancia en la UCI, y la estancia en el hospital fue un promedio como de 11 días. Normalmente estos pacientes, los pacientes que habían sobrevivido encontraron una estancia de 12, y los que habían muerto una estancia de 7 días y medio.
Esta es otra tabla, perdón, otra imagen donde muestran pues como descriptivamente los paraclínicos. Vemos como el dímero D en los pacientes que no sobrevivieron desde el ingreso empieza a tener una elevación, digamos que exponencial, y los linfocitos de entrada en los pacientes que no habían sobrevivido, esos pacientes ingresaron con linfopenia y empezaron pues con un deterioro del mismo, e incluso los pacientes que habían sobrevivido lograron mantener unos linfocitos por encima de 800. La interleucina 6 también se encontró que se empezó a aumentar más en los pacientes que no habían sobrevivido, no logró pues como la elevación en los pacientes que se les había dado de alta. La ferritina sérica vemos que en los dos pacientes, tanto los que se sobrevivieron se les dieron de alta, fue mayor de 300, sin embargo en los pacientes que no habían sobrevivido alrededor del día cuarto e incluso a partir del día 13 empezaron con una elevación, e incluso en el día 13 en los pacientes que se les había dado de alta empezó a disminuir. La troponina de alta sensibilidad, vemos como también los pacientes no sobrevivientes empezó a elevarse, pero sobre todo en el día 3 de la estancia hospitalaria. Y la lactato deshidrogenasa, vemos como también los pacientes que no sobrevivieron también empezó a elevarse desde el ingreso, e incluso también a partir del día 16 empieza a haber una elevación de esta lactato deshidrogenasa, y en los pacientes que sobrevivieron empieza también a haber una disminución del mismo. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo asociados en estos pacientes, ¿qué encontraron ellos en el análisis univariable y multivariable? Se encontró pues la edad con un OR de 1.14 y ya al momento de hacer el análisis multivariable vemos con un OR de 1.10, una diferencia estadísticamente significativa. Vemos como las comorbilidades dentro de las que ellos habían escogido enfermedad coronaria en el univariable había puesto un OR de 21.4, al momento de ajustarse encontramos de 2.14, pero que realmente no fue estadísticamente significativa para el desenlace que ellos estaban mirando. La parte de la frecuencia respiratoria también la encontraron en el análisis univariable, perdón, de 8.8, pero no lo ingresaron dentro del análisis multivariable. El SOFA, encontramos que el SOFA inicialmente de un OR de 6.14, al momento de hacer el análisis multivariable encontramos que hay un OR de 5.62 con una diferencia estadísticamente significativa, y en cuanto a los leucocitos solamente se encontró un OR de 6.6, pero en el análisis univariable no se hizo el multivariable, y el recuento de linfocitos vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para asociarlo o no para mortalidad, incluso en el análisis univariable y multivariable. Dentro del lactato de deshidrogenasa vemos como valores por encima de 245 se relacionan con un R 45.43, pero no se realizó pues el subsecuente análisis multivariable. Vemos como la troponina I mayor de 28 con un R de 80 también se relacionó con esta parte, pero solamente en el análisis univariable, y vemos en la parte del dímero D como un valor por encima de 1000 con un OR de 20.08, y el momento de ajustarlo en la multivariable encontré un OR de 18 con una diferencia estadísticamente significativa. La ferritina también dio por encima de 300 un OR de 9, pero no se realizó pues el análisis subsecuente. Y finalmente lo que ellos encontraron fue que lo que fue la edad, el dímero D mayor a 1000 y el puntaje SOFA fueron los que se asociaron en el análisis multivariable a mayor mortalidad. Ellos comentan que, sin embargo, los niveles elevados de interleucina 6, de troponina y la elevación de lactato deshidrogenasa se relacionan con mayor frecuencia con enfermedad grave, que la detección viral sostenida se encontró tanto en sobrevivientes y no sobrevivientes. Ellos dentro de la discusión mencionan pues que la edad avanzada ya se había informado como un predictor independiente para mortalidad tanto en el SARS y en el MERS previamente, con incluso un OR de 5.10 en los análisis multivariables que se habían realizado en esos estudios. Ellos mencionan que más del 50% había presentado sepsis, pero que una causa de ese síndrome de sepsis posiblemente puede ser la infección viral, que se ha reportado incluso hasta en el 40% como causa. Vemos que más del 70% de los pacientes desde el ingreso habían presentado recuentos de glóbulos blancos por debajo de 10.000, una procalcitonina negativa, y en cuanto a las complicaciones cardíacas, ellos discuten que más o menos el 3% de sus pacientes que hacen neumonía pueden llegar a ser un paro cardiorrespiratorio, y que en este estudio realmente se encontró un aumento de troponina en más de la mitad de los pacientes hospitalizados, y hay que tener en cuenta que ya otros escenarios de otras infecciones por virus de influenza y otras infecciones se ha relacionado con desenlaces en pacientes con enfermedad cardíaca. ¿Qué encontraron en cuanto a la detección del ARN en estos pacientes? El SARS-CoV persistió durante 20 días en los sobrevivientes y se mantuvo la muerte también en los no sobrevivientes. El SARS-CoV previamente lo habían encontrado como un tercio de los pacientes hasta 4 semanas después del inicio de la enfermedad, y el MERS también lo habían encontrado durante al menos 3 semanas.
¿Cuáles fueron las limitaciones? Realmente no todas las pruebas de laboratorio se realizaron en los pacientes, hubo pruebas que faltaron, LDH, interleucina 6, ferritina. Ellos mencionan que la falta de antivirales y como el incumplimiento, como que no se les hizo una terapia de soporte inicial muy buena a esos pacientes, posiblemente contribuyó a malos resultados, y que la duración estimada de la eliminación del virus y la persistencia del mismo realmente no queda muy bien establecida, a pesar de que ellos determinaron pues los días, realmente porque la positividad y la baja detección por parte de la ARN en medio de muestras pues, de orofaringe no es como de muy buen rendimiento. Ya siendo como la parte de la lectura crítica en cuanto a las guías JAMAS, entonces, ¿qué tan serio fue el riesgo de sesgo? Digamos que en estos pacientes el riesgo no fue, digamos que sí representa el problema de mi interés, fueron pacientes con COVID, no había como ninguna particularidad en donde esos criterios de selección pues lo hiciesen más relacionados con el desenlace. Los pacientes fueron clasificados en grupos pronósticos similares, digamos que sí, a pesar de que pues, el diagnóstico y las características demográficas fueron similares, no sabemos, hay que haber una duda porque es que realmente no sabemos cuáles fueron los criterios que ellos utilizaron para hospitalizar a estos pacientes. En cuanto a si el seguimiento fue lo suficientemente completo, no. Hubo alrededor de 613 pacientes en quien no se conoció el desenlace. Como mencioné, habían pacientes que durante el análisis seguían hospitalizados y realmente no sabemos si estos pacientes se les dio de alta o finalmente fallecieron, y si las definiciones fueron objetivas y no sesgadas. Digamos que no me especifican en esta parte, cuando ellos hacen la clasificación entre estado general, estado grave y estado crítico, en la clasificación que ellos mencionaron no especifican esta parte general a qué se refiere, si a un estado leve o a casos moderados. Entonces queda ahí como la duda. ¿Cuáles son los resultados? En esta parte sabemos que de las 5 variables que ellos habían escogido, digamos, como a ojo, para definir el análisis multivariable, encontramos que la edad, el SOFA y el dímero D por encima de 1000 sí se relacionó con mortalidad, pero lo que fue enfermedad coronaria y el recuento de linfocitos no se relacionó por esta parte. Ahí quedaría la duda en cuanto, digamos, a hacer un reanálisis de esta análisis multivariable, qué pasaría si en esos pacientes les incorporamos o escogemos bien como variables la lactato deshidrogenasa y el QSOFA, que vemos que incluso con un R12 en estos pacientes. En cuanto a cómo puedo aplicar los resultados para el cuidado del paciente, los pacientes del estudio y su manejo son similares a los de mi práctica. Digamos que a pesar de que tenemos una población que también es muy parecida en cuanto a la edad y las comorbilidades que presentaron, recordemos pues que en este estudio por varias razones no se incluyó pacientes latinoamericanos, entonces podemos tener algún tipo de comportamiento diferente que incluso ahorita para nosotros es desconocido en nuestra población. El seguimiento fue lo suficientemente prolongado, sí, digamos que como se considera pues como es una infección aguda donde los desenlaces podemos detectarlos en toda la parte del seguimiento, y puedo o no usar los resultados en el manejo de los pacientes en mi práctica. Realmente aún no es plausible definir, pienso, pues, como el dímero D y entre otros resultados no los podemos como decir y afirmar que realmente esto nos va a servir para identificar mucho más rápido al paciente que se va a morir, y realmente necesitamos más estudios con mayor muestra de pacientes y con mejores análisis multivariables como para definir realmente que estos se asocian o no a mayor mortalidad. ¿Qué consideraciones tenemos al respecto hoy día cuando se pone a revisar esta parte? Entonces, digamos, dentro de las guías y consensos no hay como unas recomendaciones específicas en cuanto a definir que estos sean factores pronósticos. Ellos sí mencionan que para hacer la estratificación por riesgo, solicitarle el dímero D, solicitarle la ferritina, solicitarle la lactato deshidrogenasa y la troponina, pero realmente no hay como una recomendación en cuanto a estudios para dar como esta parte. Dentro de las guías Infectio, las guías colombianas que tenemos, entonces hay varias estimaciones, y es que ellos miran que cuáles son los factores de riesgo para presentar complicaciones asociadas a la infección por SARS-CoV. Ellos recomiendan la edad avanzada, que igual la vimos en nuestro estudio, la enfermedad cardiovascular, que en la análisis multivariable que nosotros hicimos no se encontró pues como para riesgo de mortalidad, la deshidrogenasa láctica, la linfopenia y el dímero de elevados también lo recomiendan las guías, con una evidencia fuerte a favor. El score SOFA ellos se atreven a dar un SOFA mayor a 6 y un dímero D mayor a 1000 con una recomendación fuerte a favor. Dentro de las otras preguntas que se encontraron en cuanto a factores de riesgo entonces y apoyo diagnóstico, ellos mencionan que cuál le ayuda a uno pues como para apoyarse, meten a la troponina, meten el dímero D, y acá ellos dicen que
esto me sirve a mí, junto con los otros alteraciones en signos vitales y oxigenación, como para definir criterio de gravedad en ellos y definir si los voy a hospitalizar o no, con una recomendación fuerte a favor. Y acá ellos recomiendan, incluso hay un corte de nivel de lactato de deshidrogenasa por encima de 350, en el estudio que mencionamos fue de 345, donde ellos mencionan que permitiría definir también necesidad de hospitalización, pero la recomendación es débil a favor. Y en cuanto a la utilidad de los otros exámenes de apoyo, encontramos la linfopenia por debajo de 800, también como posible, lo mencionan como para posible asociado a factor de riesgo, y permite definir hospitalización. Ellos lo recomiendan como fuerte a favor. Cuando uno se pone a hacer la búsqueda de otros estudios de pronóstico, encontramos algunos, y está factores de riesgo asociados pues, a síndrome de estrés respiratorio. Este fue un estudio de cohorte retrospectivo donde incluyeron 201 pacientes entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Y acá pongo estos dos artículos que ustedes ven acá, es porque 10 de cada uno de estos pacientes de estos estudios, como les mencionaba al inicio, habían sido incluidos también en el análisis de este estudio de SDRA, e incluso ellos no dan ninguna justificación para haberlos incluido. Dentro de los hallazgos y características clínicas, encontraron que la fiebre se encontró más frecuente en los pacientes que desarrollaban SDRA, y de aquellos que desarrollaban SDRA, los que se morían no presentaban fiebre alta versus los que sí lograban sobrevivir, que sí se manifestaban con más fiebre, con fiebre, pero realmente las diferencias fueron muy pequeñas y los datos fueron no muy bien recolectados al respecto. Cuando ellos hicieron un análisis de regresión Cox bivariable, entonces lo que encontraron ellos en las comorbilidades que fueron de pronto más asociadas a a desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria, realmente el recuento de linfocitos no se asoció como tanto como a mortalidad. Igual ellos nunca nos han hecho pues como la relación con un OR. La ferritina sérica, vemos como el momento que ellos hacen la categorización de la variable, hacen como una categorización de variable dicotómica, vemos un corte mayor de 300 y uno menor de 300, y vemos como el HR se relacionó más para la parte de desarrollo de SRA, y el dímero D con una relación pues en cuanto a desarrollo de SRA y mortalidad. Los otros estudios de asociación y factores de riesgo están los estudios pues, relacionados con lesión miocárdica. Esto fue un estudio de cohorte retrospectivo que metieron pacientes entre 20 de enero y 10 de febrero. Incluyeron 416 pacientes, pero que tenían COVID-19 grave, y identificaron lo que hicieron acá hicieron un modelo de regresión de Cox también multivariado para definir cuáles eran los factores de riesgo independiente para mortalidad. Ellos vieron que separan los pacientes con lesión miocárdica y sin lesión miocárdica, vemos como el 51% de aquellos pacientes que habían presentado lesión miocárdica habían fallecido, y finalmente en el análisis de regresión multivariable ellos encontraron un factor independiente como el SRA y la lesión cardíaca para desarrollo de mortalidad, que incluso reflejada en esta imagen. Sin embargo, hay muchas limitaciones, realmente habían pocos datos obtenidos en cuanto a la ecocardiografía, no se reconocía muy bien como el mecanismo por medio del cual se había realizado. Faltaron muchos datos de electrocardiografía, y esto incluso 218 pacientes de los casos que no habían sido confirmados y que seguían hospitalizados, no se conoció realmente cuál fue el desenlace final entre los que habían presentado lesión miocárdica y los que no la habían presentado. En cuanto a las implicaciones cardiovasculares y desenlaces fatales, está este otro estudio publicado incluso 2 días después, en donde ellos valoraron la asociación de enfermedad cardiovascular subyacente y resultados fatales. También fue un estudio observacional en Wuhan. Ellos incluyeron 187 pacientes entre enero y febrero del 2020, y básicamente lo que ellos incluso mencionan en el artículo y tratan de concluir es que a mayor enfermedad cardiovascular de base e incluso la elevación de troponina es la que más le asocia mortalidad a estos pacientes, e incluso se atreven a concluir que en los pacientes con COVID de entrada hay que solicitarles una troponina para definir y guiarles la terapia si se realizará más intensiva o no. Tiene varias limitaciones, realmente solo incluyeron 187 pacientes, realmente uno requeriría una cohorte mucho más grande como para verificar estas conclusiones y poder sacar esto como tal, estas recomendaciones. Realmente habían muchos datos que estaban incompletos, porque habían la parte de la epidemia, el aislamiento tuvo dificultades pues, logísticas como para recolectar esos datos, y en la mayoría de los pacientes que tenían lesión miocárdica también había disfunción de otros órganos, y realmente no se le podía pues como atribuir realmente la mortalidad a la lesión miocárdica como tal. Yo creo que ya muchos de ustedes han visto este video de este doctor, en donde ellos, a uno cuando mira el video,
se pregunta qué otros marcadores de mal pronóstico podría haber, entonces miraría uno si la ferritina realmente indica peor pronóstico o no en estos pacientes con coronavirus. Uno se pone a revisar la parte de los artículos y encuentra en el Lancet un editorial en donde hablan sobre la posible tormenta de citoquinas, y hay un reumatólogo, el doctor Randy Cron, que es un reumatólogo pediatra, también menciona sobre la utilidad de esta ferritina como factor pronóstico. Dice que es bonita y barata y que nos ayudaría mucho, pero cuando uno va y revisa la evidencia en cuanto a esto, uno encuentra únicamente de pronto esta parte donde ellos, que realmente ni siquiera fue un estudio realmente publicado y con toda la rigurosidad, sino que es una carta del editor donde encuentran como unas observaciones hechas por estos autores en 150 pacientes, donde ellos encontraron que la ferritina se asoció, está más elevada en estos pacientes que se morían. Ya cuando uno empieza a hacer más énfasis en esta parte, uno ve que la utilidad de ferritina, hay otros estudios que están en línea, pero ojo con esta parte, y es que son artículos que están preimpresos, es decir, no han pasado por ningún tipo de editor como para el análisis, e incluso hay otros donde mencionan como la parte de medición de interleucinas como posibles factores pronósticos, pero son artículos que siguen, no están, pues están preimpresos, y uno ve muchas editoriales que solamente hablan de factores pronósticos, pero no están mencionando realmente artículos con análisis multivariados que nos ayudan a nosotros realmente definir relación causal con esto. Y uno se pone a identificar y uno más o menos ve como unos 347 artículos están en línea que hasta el momento están preimpresos y que no han sido pues valorados por el editor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y uno revisando este tema, realmente lo que ve es que hay una explosión de la información. Esto es un artículo que me pareció muy interesante traerlo a colación, y es que publicado en el Journal de Europa, es los daños exagerados a esa información que se está basando muchas veces en una evidencia no muy clara. Entonces es importante que nosotros diferenciemos rápidamente la verdadera epidemia por COVID versus de aquella epidemia de afirmaciones falsas, sobre todo de artículos que están sin fundamento y que mantienen por ahí como sin ningún tipo de relación alguna, que llevan realmente a acciones potencialmente dañinas. Y hay que mirar que esas publicaciones circulantes, sin un análisis crítico y detenido, a menudo nos pueden llevar a conclusiones demasiado exageradas, e incluso cuando provienen en revistas científicas reconocidas, que yo creo que ya muchos hemos visto alguno de esos artículos que nos ha llevado a estas condiciones. Listo, muchas gracias. Esa era la idea del día de hoy. No sé si tienen preguntas o aportes.